Quiero enviar un cordial saludo a los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos. En esta, la primera sesión de nuestro curso proyecto de grado. Ya estamos terminando la especialización. Estamos con este curso intentando dar cumplimiento a un requisito que el Ministerio de Educación impone a las instituciones de educación superior, y es el que los docentes demos algunos visos, algunos cursos, algunas orientaciones sobre la investigación tan importante al interior de la academia. Entonces, pues, bajo esa perspectiva, la Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios ha tenido a bien, dentro de su malla curricular, implementar en el primer semestre un curso que se llama Metodología de la Investigación, y en este segundo semestre la continuidad de ese curso, y es la materia proyecto de grado. ¿Qué vamos a hacer en este curso? En esta primera sesión, rápidamente vamos a primero a mirar, a tomar algunas bases de ese curso de metodología de la investigación, para poder ya en una segunda instancia entrar a lo que nos lleva pues esta materia, y es continuar con esa segunda fase de la investigación, y es la entrega del informe final. Entonces, en el curso Metodología de la Investigación, nosotros debimos haber visto los siguientes temas. El tema de investigación, para con base en ese tema de investigación hallar el problema de investigación. Es decir, cogemos un tema, lo problematizamos y hallamos una pregunta de investigación, y es como nosotros comenzamos nuestro proceso de investigación. A continuación, no necesariamente tiene que estar en este orden, pero pues yo lo vislumbro de esta manera. Hacemos una justificación, decimos por qué es importante realizar esa investigación, planteamos unos objetivos, en primer término un objetivo general y posteriormente unos objetivos específicos. Elaboramos nuestro marco referencial, que algunos orientadores, algunos asesores prefieren llamarle marco teórico, pero en realidad el marco referencial es como el estadio superior, y ese marco referencial puede llevar un estado del arte, que es saber otros investigadores qué han encontrado respecto a nuestro tema y nuestro problema de investigación. Un marco teórico, y es comenzar a tomar esas teorías que otros investigadores han hallado, para nosotros contextualizar nuestros hallazgos frente a esas teorías. Posteriormente, un marco contextual, que es donde vamos a desarrollar nuestra investigación. Un marco conceptual, que es definir esos términos importantes dentro de la investigación. Un marco jurídico y un marco metodológico. Acto seguido, y aquí quiero hacer énfasis, porque de este marco metodológico no es que lo que puse en la anterior diapositiva no sea importante, eso es muy importante, pero nuestro informe final comienza a construirse desde el marco metodológico. Entonces, en el marco metodológico nosotros debimos haber establecido qué tipo de investigación íbamos a hacer. Debimos haber definido nuestra población objeto de estudio. Debimos haber definido también si de esa población la íbamos a tomar toda, íbamos a sacar una muestra. También definimos nuestras fuentes de información, si son primarias o secundarias. Decimos cómo vamos a hacer la recolección de la información a través de las técnicas y los instrumentos más pertinentes, dependiendo del tipo de investigación. Posteriormente elaboramos un presupuesto para saber que sí vamos a poder abordar nuestra investigación tal y como la construimos, como la elaboramos. Continuamos con un cronograma para definir las etapas a través del tiempo de cómo vamos a hacer nuestra investigación, y terminamos con una bibliografía. Algunos tips importantes para que no se me vayan a confundir. Si ustedes encuentran
que proyecto o anteproyecto son sinónimos? Sí, en algunos casos son sinónimos. Si se le pone el nombre de anteproyecto a la primera etapa, entonces proyecto va a ser la etapa final, ¿sí? Pero si se le pone el nombre de proyecto a la primera etapa, la segunda etapa se le debe denominar informe final. Entonces, por eso insisto, proyecto o anteproyecto en algunos casos son sinónimos, en otros no, depende de qué nombre le pongamos a esa segunda etapa, ¿sí? Pero no se vayan a confundir, algunos lo llaman proyecto, otros lo llaman anteproyecto, otros a la segunda etapa le llaman proyecto, otros le llaman informe final, bueno, pero al final lo que yo quiero que ustedes comprendan es que hay dos etapas. La primera etapa donde planteamos qué vamos a hacer y la segunda etapa donde informamos cómo hicimos eso que hicimos que íbamos a hacer y segundo, qué hallazgos encontramos. Tip importante, el informe final y el proyecto o el anteproyecto, como ustedes lo quieran llamar, se redacta siempre en tercera persona, es decir, los productos de investigación se redactan en tercera persona del singular, no en primera persona del plural. Segundo, se redactan en futuro, el informe final. Estoy hablando específicamente ya en esta primera etapa de se redacta en tercera persona, cualquier producto de investigación se redacta en tercera persona. Pero el informe final se redacta, el anteproyecto se redacta en futuro porque estoy diciendo qué voy a hacer, el anteproyecto. Estoy hablando del anteproyecto, se redacta en futuro. No hemos realizado ninguna acción, sino estamos diciendo qué vamos a hacer, por eso se le llama anteproyecto. Y ese anteproyecto debe tener esa estructura que yo la puse aquí en la ayuda como una imagen. Ya se las leí, tema, justificación, objetivos, marco referencial, marco metodológico, fuentes de información. Si ustedes tienen alguna duda sobre su anteproyecto, pueden tomar esta estructura que yo les estoy socializando aquí en esta imagen. Entonces, ¿de qué se trata este curso? Dijimos que nuestro curso debe partir, el informe final, de desarrollar las acciones que dijimos en el marco metodológico, ¿sí? Entonces, en este curso yo pretendo que ustedes aprendan a desarrollar el proyecto de investigación como tal, lo que dijeron que iban a hacer en el marco metodológico, y a elaborar y presentar el informe final. Insisto, obsesión por repetición, que es una manera de enseñar. Si a la primera etapa se le dice anteproyecto, a esta etapa, este curso que vamos a ver, se le llama proyecto. Pero si a la primera etapa se le llamó proyecto, a esta segunda etapa se le va a llamar informe final. Insisto, me interesa que ustedes sepan que hay dos estadios, dos secciones, dos ítems, uno el proyecto y otro el informe final. Se le llama también anteproyecto y a ese informe final se le puede llamar proyecto, y estamos hablando de exactamente lo mismo. Otros tips importantes. La etapa del proyecto se redacta en pasado, ¿sí? La etapa del proyecto o informe final se redacta en pasado, porque se supone que ya hice la investigación, ya se recogió la información, ya se analizó la información y se hallaron unos resultados, los cuales me van a conllevar a establecer unas conclusiones. Entonces recuerden, la primera parte se redacta en futuro, la segunda parte se redacta en pasado, y esto quiero que lo comprendan bien porque yo encuentro algunas mezcolanzas, unas veces redactamos en pasado, otras en futuro, tanto en el anteproyecto como en el informe final, y eso pues tiene su razón de ser. Ojo, otro tip importante. Normalmente hasta la etapa del marco metodológico, o se le llama también metodología, el anteproyecto y el informe final, o el proyecto, el anteproyecto y el informe final son muy similares, hasta el marco metodológico son muy similares,
Uno se redacta en futuro, otro se redacta en pasado. De pronto algunas universidades quitan, algunas he visto que quitan la justificación, o bueno, pero son muy similares. Pero a partir del marco metodológico o de la metodología, esta segunda parte sí cambia totalmente, cambia. ¿Qué les puedo decir que definitivamente en qué cambia? En que del marco metodológico en adelante, solo la bibliografía se mantiene. Los capítulos de presupuesto y cronograma desaparecen. O sea, yo en el informe final no escribo ni presupuesto ni cronograma. Quito esos dos capítulos, pero le tengo que incluir otros capítulos nuevos que son los que vamos a socializar de ahora en adelante. ¿Qué capítulos nuevos ingresamos a ese informe final? Antes de entrar en esos capítulos, yo quiero hacer esta recomendación que es bien importante. Cualquier producto de investigación, ya lo he dicho, otra vez utilizo la estrategia obsesión por repetición, se redacta en tercera persona del singular. Algunos estudiantes consideran que es un tanto difícil, en realidad no, es solo estar muy pendiente de que tenemos que estar pendientes que cuando escribamos nuestro, seguiremos en esa primera persona del plural, la cambiemos a una tercera persona indeterminada, podríamos llamarlo así. Ese es el primer número de nuestra serie Working Papers. Entonces yo lo cambio, este es el primer número de la serie Working Papers. El objetivo es fortalecer nuestra función. El objetivo es fortalecer la función. Seguiremos conectados con la coyuntura. Se seguirá conectando con la coyuntura. Contribuiremos. Se contribuirá. Publicaremos. Se harán publicaciones. Invitaremos. Se invitarán. Nuestras, las tres áreas. Nuestro equipo, el equipo de la revista. O sea, yo les mando este extracto, también está en imagen, para que me cupiera en la ayuda, pero pues yo quiero que ustedes lo lean si alguno tiende a enredarse en esa redacción en tercera persona del singular. Entonces, cuando yo veo un producto de investigación en primera persona del plural, está mal. Cuando lo veo en tercera persona del singular, está bien. ¿Qué vamos a hacer entonces en este curso? Yo les dije que los capítulos de presupuesto y de cronograma del anteproyecto desaparecían y que íbamos a incluir unos nuevos capítulos. No les he dicho todavía cuáles, pero sí quiero en esta diapositiva decirles qué vamos a estudiar en este curso y de pronto por qué lo vamos a estudiar. Primero, vamos a aprender a hacer análisis de información, porque ustedes plantean en su proyecto de investigación que van a recoger una información, que van a hacer un análisis de esa información y que van a plantear unas conclusiones. El problema es cómo vamos a analizar esa información. Entonces, también he visto algunos estudiantes que tienden a enredarse. No digo que esté mal, yo a veces, perdónenme lo que les voy a decir, este video es público, ustedes saben que yo lo publico en mi canal de YouTube, pero yo a veces encuentro a los docentes que dictan metodología de la investigación enredados y termina uno saliendo del pregrado y saliendo de la especialización sin tener una concepción clara de qué es un proyecto de investigación. Entonces, a veces encuentro que los estudiantes no saben analizar información y vuelvo y les repito, si nadie se los enseña, pues nadie nació aprendido. Entonces, yo viendo esa experiencia que tengo, siendo asesor de proyectos de grado y siendo jurado de proyectos de grado, vamos a tocar cómo se analiza esa información. Vamos a retomar algo del curso de metodología de la investigación, que es cómo se elabora un marco metodológico, porque si nosotros elaboramos bien nuestro marco metodológico, vamos a poder desarrollar muy bien el informe final, muy fácil, sin ninguna complicación. ¿Qué vamos a continuar? O sea, ¿qué es lo nuevo de este curso? Vamos a ver algo de investigación cuantitativa, porque nosotros podemos escoger
que nuestra investigación sea de corte cuantitativo y entonces vamos a aprender específicamente a hacer análisis de información cuantitativa. Vamos a ver algo de investigación cualitativa, a ver cómo se analiza esa información cualitativa, teniendo como premisa que es muy diferente analizar investigaciones cuantitativas a analizar investigaciones cualitativas, son totalmente diferentes. Voy a tomarme 3 sesiones para hablar de investigación cualitativa. Primero vamos a definir qué es investigación cualitativa, qué tipos de investigaciones podemos hacer bajo el enfoque cualitativo, cómo se analiza esa información cualitativa y vamos a hablar específicamente de la triangulación de datos, porque la triangulación de datos es muy importante para presentar unos buenos informes cualitativos. De hecho, hace poco lo dije en un curso que tuve con la Agencia Colombiana de Avance para la Ciencia, que yo he leído y me sostengo en eso, aunque el docente que orientó el curso, el día que hice la observación me dijo que yo estaba equivocado, que eso ya no era cierto, pero todavía hay investigadores puros que hacen investigación de corte cuantitativa que dice que la investigación cualitativa no es científica. Cuando estemos hablando de investigación cualitativa le voy a decir por qué. Mi posición personal es que sí es científico, pero pues todavía yo encuentro varios papers donde se pone en duda que esa recolección de información cualitativa sea científica. Entonces es necesario hacerla bien y por eso me voy a tomar 3 sesiones para hablar de la investigación cualitativa y en la 8ª sesión ya lo que es la presentación del informe final, que ya hemos visto rápidamente. En esta primera y segunda sesión vamos a ver cómo se presenta ese informe final. Entonces, capítulos nuevos que hay que incluir dentro del informe final. El primer capítulo es el capítulo de resultados. Entonces, en investigaciones cuantitativas vamos a describir esos hallazgos, esos resultados por medio de tablas y gráficas, ¿sí? Tomando como base una tabulación que debimos haber hecho previamente de esos datos cuantitativos. Normalmente, o sea, la técnica más utilizada para presentar resultados en investigaciones con enfoque cuantitativo es la estadística descriptiva o la estadística inferencial. Recuerden que cuando yo digo O, estoy diciendo que es I, U, O. Lo que pasa es que es un error ortográfico escribir I/O. Es un error ortográfico, porque se supone que si yo escribo O, quiere decir que puedo tomar la estadística descriptiva y la estadística inferencial, o la estadística descriptiva o inferencial. Entonces, utilizando cualquiera de estas 2 estadísticas, debemos buscar cuál es la forma más idónea para presentar esos hallazgos. Yo recomiendo la tabla y debajo de la tabla hacer el análisis de los resultados que encontramos en la tabla. Mientras que si nos pasamos a las investigaciones cualitativas, la mejor manera de presentar esos resultados es de forma narrativa, ¿sí? Y debemos comprender esa descripción detallada, porque como la investigación cualitativa es más de corte social, entonces nosotros normalmente describimos fenómenos relacionados con personas, con situaciones o con conductas. Entonces la mejor manera de presentar los resultados en investigaciones cualitativas es mediante la narrativa. Yo quiero hacer énfasis en una cosa y lo pregunté con doctores PhD que nos dictaron el último curso. Cuando usted plantea una investigación cuantitativa y le salen datos cualitativos, algo está haciendo mal. Y cuando usted plantea una investigación cualitativa y le salen datos cuantitativos, algo está planteando mal. Entonces, tengamos en cuenta mucho este tip que les estoy enviando, porque hay errores en la presentación de los datos. Yo planteo una investigación cualitativa y resulto entregando tablas y gráficos. Hombre, algo estoy haciendo mal. Entonces, tengan muy en cuenta esta diapositiva. Después de los resultados, nosotros tenemos que hacer un proceso de análisis de la información. ¿Cómo hacemos ese análisis? ¿Sí? Entonces, separamos cada uno de los resultados y los aglutinamos por partes semejantes.
Examinamos cada una de esas partes semejantes y las interrelaciones. ¿Yo qué recomiendo? Yo recomiendo presentar los resultados del análisis de la información de acuerdo a los objetivos que planteamos, a esos objetivos específicos. Entonces yo digo en mi investigación, mi primer objetivo específico es hacer un análisis DOFA. Entonces yo en los resultados digo, planteo los resultados o se plantean los resultados, acuerden, tercera persona, tercera persona del singular, se plantean los resultados de acuerdo a cómo se plantearon los objetivos específicos. Primer objetivo específico, matriz DOFA. Entonces ahí comienzo a analizar los datos que encontré o la información que encontré respecto a la matriz DOFA, no en otra parte, ¿sí? Se deben analizar cada una de las variables y se deben establecer relaciones con las otras variables. Los datos o los análisis que se hagan deben tener una consecuencia lógica, un hilo conductor. Yo veo a veces algunos informes finales que aparecen datos que en ninguna parte del marco metodológico los planteamos que los íbamos a recoger. De pronto sí, puede llegar a suceder que, como dice el dicho, buscando a Juan encontré a Pedro, pero entonces si encuentro a Pedro tengo que remitirme al marco metodológico y plantear dentro del marco metodológico que iba a buscar a Pedro. No que aparezca Pedro en los resultados, porque eso es lo que quiero decir aquí en este segundo acápite. Cada variable se debe analizar y se deben establecer relaciones con las otras. Recuerden, en la investigación cuantitativa utilizamos la estadística descriptiva e inferencial y en investigaciones cualitativas esta es la manera como hacemos el análisis de los datos, ¿no? A través de la estadística descriptiva e inferencial, y en las investigaciones cualitativas el análisis va orientado a encontrar categorías donde se agrupa la información. Yo siempre pongo el ejemplo de una investigación que hicimos respecto a la violencia intrafamiliar en un municipio. Entonces encontrábamos que habían mujeres que nos decían que eran víctimas de violencia de tipo sexual. Entonces, encontramos una variable, una categoría que era violencia sexual, y todo lo que significaba, que nos lo decían de 1000 maneras diferentes. Violencia sexual la metíamos en esta categoría, la ingresábamos en esta categoría. Violencia verbal. Entonces hay diferentes tipos de violencia verbal, amenazas, malas palabras, por ejemplo, cuando impedimos que la persona se exprese, las mandamos a callar. Entonces, violencia verbal, todas esas manifestaciones las metíamos en esa categoría, ¿sí? Agrupamos la información y vamos a describir lo que encontramos en cada una de esas categorías, buscando la explicación y la interpretación de ellas. ¿Cómo interpretamos los datos? Recuerden, estamos hablando de resultados, estamos hablando de análisis de los datos y vamos a interpretarlos. Entonces, en ambos tipos de investigación, el deber del investigador es llegar a interpretar, o sea, no solo referimos lo que encontramos, ¿sí? Encontramos que había violencia sexual, violencia física, violencia verbal, sino decimos por qué encontramos lo que encontramos, y esa es la interpretación. Es que la violencia física se manifiesta de esta manera dentro de los hogares. Las mujeres nos dijeron que normalmente los hombres ejercían estas conductas y por eso llegamos a la conclusión. Estamos interpretando los datos. ¿Cómo generamos esas explicaciones? Primero, a través de lo que conocemos del tema. Segundo, de la experiencia que tuvimos en la investigación. De las ideologías que podemos detectar en las respuestas a través de los instrumentos, de las teorías que encontramos en el marco teórico, etcétera, etcétera. Pero debemos interpretar, no solo mostrar los datos, sino interpretarlos. Después de tener esos datos interpretados, vamos a hacer una discusión de esos datos. Todo esto hace parte del capítulo de resultados, ¿no? Interpretamos los datos y los discutimos. Entonces, presentamos los principios y las relaciones que indican esos resultados. Entonces, decimos que normalmente, por ejemplo, el departamento del Meta es machista.
Entonces, ¿por qué es machista? Porque antropológicamente se le daba más relevancia al trabajo del hombre que al trabajo de la mujer. Entonces, aquí estamos discutiendo los resultados, los hallazgos que tuvimos en la investigación. Señalamos excepciones y señalamos aspectos no resueltos. Entonces podemos encontrar que en el departamento del Meta normalmente se ejerce el machismo a excepción de tal circunstancia, ¿sí? Vamos a suponer que encontramos una hacienda donde la que mandaba era la mujer, entonces hay un matriarcado, pero podemos decir que es una excepción, que no es la regla. Y podemos decir que hay aspectos no resueltos, por ejemplo, que no entramos a indagar en las instituciones educativas si se seguía ejerciendo el machismo o no, por ejemplo. También dentro de la discusión de los datos debemos establecer relación entre los hallazgos, los hallazgos que encontramos nosotros en nuestra investigación y los resultados que se encontraron en otras investigaciones. Eso es muy importante. Para eso es el marco teórico. O sea, el marco teórico queda atrás, pero nosotros en los resultados enlazamos algunas de esas teorías que encontramos en el marco teórico con los hallazgos para decir que están de acuerdo o que no están de acuerdo. Señalamos las consecuencias teóricas del trabajo. Es importante, esto es investigación. Recuerden que yo les decía, bueno, algunos de ustedes tal vez no les oriente la materia en metodología de la investigación, pero yo les decía que una justificación tenía que ser la justificación que le aporta mi investigación al área disciplinar. Entonces aquí en la discusión de los datos es donde vamos a definir eso, lo que le aporta la investigación al área disciplinar de donde estamos realizando la investigación. Otro capítulo, resultados con cada uno de los acápites que les acabo de mencionar. Otro capítulo son las conclusiones. Entonces, presentamos los hallazgos más sobresalientes y esas conclusiones deben tener estos tres elementos. Deben ser específicas, deben ser concretas y deben ser sencillas. No vamos a establecer conclusiones complejas que solo lo entienda la persona que hizo la investigación y el docente que le enseñó a esa persona, no. Que cualquier persona pueda encontrar que esas conclusiones son pertinentes al tema investigado, pero también son fáciles de digerir. Tienen que encontrarse, yo encuentro estudiantes y se los digo de corazón, yo a veces encuentro conclusiones que ni se plantearon en el marco metodológico, ni se hallaron en los resultados, pero que estamos concluyendo. Entonces, las conclusiones deben ser relacionadas con el problema central y los objetivos de la investigación, no pueden ser otras. Y las conclusiones se deben derivar exclusivamente de los hallazgos. Vuelvo y les insisto, de pronto buscando a Juan encontré a Pedro, pero Pedro no puede aparecer mágicamente, tengo que devolverme al marco metodológico y decir voy a buscar a Pedro para que esa conclusión se derive específicamente del hallazgo y no sea como mágica. Otro capítulo, el capítulo de las recomendaciones, ¿sí? Y cuando las vamos a plantear, debemos considerar las implicaciones de los hallazgos tanto en la práctica como en los procesos de trabajo y especialmente en la toma de decisiones. La investigación debe servir para algo. De aquí mejor dicho, de aquí ustedes se pueden tomar también para plantear la justificación, ¿no? También es importante identificar los vacíos que quedaron en el conocimiento y los llenados que estamos haciendo nosotros del conocimiento también, eso dentro de la recomendación, porque debemos plantear nuevos problemas, ¿sí? De investigación y proponer nuevos interrogantes. Entonces mi investigación llegó hasta el punto A, pero ojo, para llegar a encontrar conclusiones del punto B es necesario hacer una investigación. Entonces eso lo podemos recomendar nosotros dentro de nuestra investigación. Las recomendaciones deben ser relacionadas con el problema y los objetivos de la investigación y se deben también derivar exclusivamente de los hallazgos. No pueden aparecer con recomendaciones que nada tengan que ver con el proceso de investigación, con el marco metodológico, que aparecen mágicamente. Esos son algunos de los errores más reiterativos que encuentro en los trabajos de investigación. El resumen, ¿y por qué hablo del resumen acá? Que hace parte de el componente inicial de la investigación.
Hombre, porque el resumen se hace de último. El resumen no se hace al principio de la investigación. Aunque está al principio del trabajo, siempre se hace de último. Síntesis, ¿qué es el resumen? Síntesis de todo el trabajo de investigación. ¿Qué debe tener el resumen? El problema, la justificación, los objetivos, las hipótesis, la metodología y los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones, pero ojo, corto y bueno, 2 veces bueno, no puede tener más de 200 palabras el resumen. ¿Sí? No hagan resúmenes como los que hago yo. Les cuento una infidencia. A mí se me burlaban en la maestría porque me decían, Tiberio, muéstreme el resumen. Y para mí el resumen era copiar textualmente lo que decía el libro. Entonces los resúmenes míos, imagínense, estudiando para presentar 5 exámenes, en un semestre que teníamos que presentar 5 exámenes, yo gasté 5 agendas haciendo los resúmenes. Entonces, ojo, no podemos cometer ese error, ¿sí? Resumen más de 200 palabras deja de ser un resumen. Referencias y bibliografías. Recuerden que la referencia es la que va en el cuerpo del trabajo y la bibliografía es la que va al final, ¿sí? De que tenemos que escribir referencias y tenemos que construir la bibliografía de todas las obras consultadas, de todos los autores. Yo tengo una hermana que está terminando un doctorado y me decía, todo lo que usted escribe en un proyecto de investigación, en alguna parte lo debió haber leído. Entonces, referencie. Y es bueno, yo me he acostumbrado a referenciar. No es difícil, cuando uno aprende es más mecánica, después se referencia muy fácilmente. Los anexos. Entonces, ¿qué son los anexos? Todos los documentos o la información adicional que son de importancia dentro de la investigación, pero que no hacen parte de ninguno de los capítulos que les he mencionado. ¿Sí? Los instrumentos de recolección de datos son anexos. Ojo, no los que se llenan, no. El formato, el calendario, la operacionalización de las variables, todo esto se incluye en los anexos. También se pueden incluir otros materiales que se consideren importantes, fotos, fichas de observación, planos. Bueno, los anexos se presentan al final del trabajo y solo se debe incluir aquella información que se considere pertinente. Entonces, queridos estudiantes, hasta aquí va esta primera sesión. Espero haber sido lo suficientemente explícito. Vean el video, estudien el PDF, contesten el test de autoevaluación y nos vemos en la próxima sesión que vamos a retomar algo del marco metodológico. Muchas gracias.